Memoria histórica de un monumento olvidado. Una estación de trenes como la de Melipilla bien puede ser sustento de la memoria colectiva, en tanto es un elemento que pervive en el imaginario local. Su trascendencia radica entonces en cómo a través de ella las personas reconstruyen mentalmente una parte fundamental de sus vidas. Es un espacio significativo, de larga data, y que por lo mismo marcó a más de una generación de habitantes de la ciudad. Al escudriñar en esta historia, necesariamente se nos aparece un relato ligado al cierre de la estación, como un momento crítico y relevante en los recuerdos de quienes nos hablan de la vida en el lugar. Por ello, este hito es justo comprenderlo y darle coherencia a partir de la memoria social melipillana, del relato de quienes vivieron esta transformación. Muy bien, hemos llegado hasta casi prácticamente la autopista del Sol en busca de la señora Angelina. La señora Angelina es una de las pocas palomitas que va quedando que en la época de oro del tren acá en Melipilla trabajó en la estación de ferrocarriles. Con su pañuelito blanco, con su canastito, ofrecía los típicos dulces chilenitos que ofrecen las palomitas. Y vamos a conversar un poquito con ella. ¿Cómo está, señora Angelina? Lo más bien, caballero. Señora Angelina, ¿qué recuerdos tiene usted de esa época maravillosa del tren acá en Melipilla? De cuando vendíamos en los trenes. Ahí iban todas las señoras a vender. Nosotros también vendíamos, habían unas que tenían más derecho que otras, y así por el estilo. ¿Qué es lo que más se vendía en ese entonces? Pasteles, sándwich, huevos duros, todo lo que se vende ahora. Vendían gallinas cocidas enteras, conejos, todas esas cosas. Habían trenes a diario para allá, para la costa. Estamos hablando de los trenes que iban hacia Cartagena en ese entonces. Claro, a Cartagena. Pero habían a distintas horas del día. Y ahí regresaban las señoras a vender. Porque vendíamos en los cruceros nosotros. Veníamos a vender al tren. Pero las que vendían a diario ahí estaban sentadas todo el día ahí esperando el tren. Oiga, cuénteme, ¿no echa de menos esa época? Sí, porque se vendía harto. De que salimos de Melipilla se echó a perder todo esto. Muy bien. Sí. Bueno, así hemos conocido un poquito el relato de la señora Angelina, que era una de las tantas palomitas que se acercaba ahí a la estación de trenes a vender sus productos. No solamente pasteles, sino que también, como lo comentaban, conejos, gallinas, los huevos y todo lo que se ofrecía acá en la zona, ellos lo vendían ahí en la estación de ferrocarriles, que lamentablemente hoy en día tiene otro escenario. Bueno, y por esa cosa de la vida tuvimos suerte y no encontramos solamente a una persona, sino que encontramos a dos personas que trabajaban en la antigua estación de ferrocarril acá en Melipilla. Y estamos junto a la señora Eddy Adaro, quien le quiero consultar. Señora Eddy, ¿qué recuerdos tiene de aquella hermosa época del tren? ¡Ay, maravilloso! Eran otros tiempos, otra vida, otro mundo. La gente... Pucha, era maravilloso cuando llegaba el tren y corríamos a ponernos ahí, que nos daban 2-3 minutos y había que ser súper activa para correr y vender, pues si no el tren se iba y quedábamos ahí y muchas se iban y tenían que devolverse después de allá. Y venía mucha gente aquí a la ciudad. Era una tradición muy maravillosa lo de Melipilla. Lo más maravilloso que tuvimos fue cuando paraba el tren. Se paraba a echar agua, a echarle carbón a la máquina. Uno se deleitaba mirando ahí. ¿Qué es lo que los productos que ustedes nos ofrecían, aparte de los pastelitos? Bueno, en aquel entonces el pastel era en paquetito. Se vendía la torta, el calao, el merengue, esos eran los dulces que se vendían antes. Pero Eddy, ¿tiene usted alguna anécdota que se acuerde de aquella época, algo simpático que nos pueda contar? ¿Qué le podría decir? Es que en realidad en aquel entonces todos corríamos por vender porque eran 2-3 minutos que daban y no daban mucho, ¿ya? Algunos alcanzaban a llegar, otros no alcanzaban a llegar
por el cansancio, el peso del canasto. Me parece genial. Bueno, así son la historia en torno a esta vieja estación de trenes que hoy en día luce completamente en abandono. Recordemos que el tren a Melipilla llegó por primera vez en agosto del año 1893. Anteriormente solamente llegaba hasta Chinihue, por allá en el año 1892. Y fue cuando al gobernador y al presidente de aquel entonces, Benjamín Vicuña Maquena, se le solicitó poder hacer un medio de conexión entre la capital, que era Santiago, y el puerto de San Antonio. Fue así que llegó el tren acá a Melipilla, se construyó una estación y por muchos años fue un punto de encuentro, sin lugar a duda, para la familia melipillana. Pero vamos a conversar con alguien que sabe mucho de esta estación. Él es un arqueólogo. Escribió un libro precisamente con respecto a la historia de la estación de ferrocarriles de acá de Melipilla. Él es Bruno Jiménez, a quien le agradecemos que esté este día con nosotros. Bruno, cuéntanos un poco, ¿tú tienes más antecedentes con respecto a esta estación de trenes? Sí, bueno, trabajamos con un grupo de investigadores melipillanos y también foráneos, pero todos interesados en rescatar el tema del patrimonio. Y no fue casualidad que eligiéramos la estación, porque existe una historia y una memoria asociada a la estación de gran parte de la población melipillana. Ustedes tengo entendido que fueron a hablar con las palomitas. Claro, pero la estación es importante el tema de las palomitas, pero mucho más que eso. La misma llegada del tren a Melipilla, entendido en su contexto histórico para descongestionar el puerto de Valparaíso en un primer momento, o sea, acercar la capital al puerto, ya convierte a la estación en un punto clave, en un punto intermedio entre el valle y la cordillera, económico, digamos. Pero por sobre todo el tren lo que trae es conexión social, lo que hace unir a los pueblos. Entonces justamente es el valor que tiene la estación. Básicamente lo que hicimos acá en este lugar fue hacer un expediente técnico para postular a la estación como monumento nacional, monumento histórico nacional. Y el estado en el que se encuentra la estación no fue impedimento para nuestra idea, sino que fue como incluso tratar de justamente rescatar el discurso propio de la ruina, que habla del abandono que tuvo la estación, pero también habla de que hay una memoria que está interesada en este lugar. Bueno, la misma gente del Consejo Monumento está al tanto de esto y consideran también la importancia de las ruinas como tal, no independiente del estado de conservación. Por otro lado, acá podemos ver que claramente aún se conservan vestigios bien importantes de lo que era este lugar, que son los andenes, el andén principal y este andén central, que finalmente eran los lugares públicos de la estación, o sea, aquí donde estaba la gente, digamos, no en el edificio principal, que muy poca gente lo conocía por dentro. Es un lugar obviamente simbólico, pero acá el espacio de estación es mucho más que el edificio. Y por ese lado es más que nada que postulamos este recinto, digamos, a la categoría de monumento histórico, partiendo de la base que tuvimos de los relatos de melipillanos y el interés que despertaba este lugar. Así que esperamos que tenga un buen fin, digamos, esta postulación. Y sobre todo proyectándola para que sea de nuevo ocupado este lugar, que se vuelva a recuperar este sector de Melipilla. Bruno, de acuerdo a tus antecedentes, ¿hasta qué año estuvo en funcionamiento esta estación? Hay antecedentes en las estadísticas de EFE, que hasta aproximadamente el año 87 todavía habían pocos pasajeros, pero aún se marcan ahí pasajeros, 1 o 2, pero el transporte de carga siguió unos pocos años después, digamos. En todo caso, el apogeo de la estación fue hasta los años 70, ya con la instalación del gobierno militar. El sistema ferroviario en su totalidad sufrió un quiebre, digamos, el abandono progresivo en favor del movimiento por carretera, principalmente a través de camioneros. Entonces ese sería como el último momento de gloria, digamos, de la estación hasta principios de los 70, ya después es un declive progresivo. Bruno, como desde tu punto de vista arqueológico, ¿tú crees que en algún momento esto se pueda restaurar y hacerlo así un monumento nacional? Justamente a eso apostamos, tanto yo como los arquitectos que trabajamos en este proyecto. La idea es conservar la ruina propiamente tal, es consolidar la ruina como discurso, pero también proteger el espacio colindante, digamos, sobre todo el zócalo que vemos ahí al frente de la bodega, de la antigua bodega que tenía la estación. Y ese es un espacio ideal para ser ocupado, para ser reutilizado y enfrentando a los rieles antiguos y a la propia ruina. O sea, eso es posible, es muy factible y esa es la idea. Nosotros apostamos por recuperar el lugar. O sea, no hacer
proceso de restauración, no queremos eso, queremos justamente dejar esta evidencia de la ruina, pero volver a ocupar este lugar tan significativo dentro de Melipilla. Aquí te preguntaba yo, porque si en algún momento se pretende o se pudiese restaurar esta vieja estación, ocuparla tal vez como un centro cultural, por ejemplo. Eso, claro, pues, generalmente los fines culturales son bien recibidos y son muy necesarios, sobre todo en pueblos como Melipilla, que sabemos que carece de este tipo de organismos. Y qué mejor que un lugar tan histórico, tan determinante para la historia de Melipilla que la estación. Bueno, esa es la opinión entonces de Bruno Jiménez, quien es arqueólogo, quien escribió un libro precisamente contando la historia de esta estación de trenes. Es de esperar que lo que ustedes han visto en imágenes, que lo único que hay son ruinas, es basural, con sillones, neumáticos y todo tipo de basura que usted se pueda imaginar. Es de esperar que eso pronto se termine, que una vez por todas los vecinos de este sector, del entorno de la vieja estación de trenes, tomen conciencia de lo que están realmente ensuciando, de lo que están contaminando acá en este sector. Para 16 Noticiero fue la nota del día con Carlos Ahumada.